Te invitamos a caminar por los senderos del pensamiento crítico y la inteligencia social. Desconéctate y sumérgete en el mundo sentipensante para que no separes la razón del corazón. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Jairo Richard Obando y estaré a través de este íntimo y cálido medio que es el podcast realizando un espacio titulado El ser sentipensante con inteligencia social. Inspirado en el hermoso concepto extraído de las ciénagas y riberas de nuestros ríos en la región Caribe por Orlando Fals Borda, padre de la sociología en Colombia, y Eduardo Galeano, escritor uruguayo. Este podcast surge de la necesidad de abordar múltiples fenómenos de nuestra actual condición humana. El mundo de hoy atraviesa por diversos conflictos y nuestra sociedad no es la excepción. Para eso vamos a compartir temas en este espacio de interés general, con el ánimo de generar reflexión para todos y todas, teniendo siempre presente al ser sentipensante con inteligencia social. Este podcast es un podcast que realmente nace del corazón, nace con un propósito de explorar nuestra sociedad, de dar una visión crítica a nuestra realidad, a nuestra condición humana, a nuestra condición de sujetos sociales. Y el concepto sentipensante es un concepto que hemos querido traer para darle una simbología o, si se quiere, envolver la forma en que los sujetos de hoy o los seres humanos de hoy, los individuos, podemos llegar a ser en esta sociedad de la posmodernidad. Ahora los invito a que conozcamos más sobre el concepto sentipensante. Orlando Fals Borda, en la historia doble de la costa, llegó al corazón del hombre riberano, de donde emergió el concepto de sentipensante, de boca de uno de los pescadores de la depresión momposina. El maestro Fals Borda, hacia la década del 60, se introduce de lleno en la investigación de la región de la depresión momposina, de las riberas de los ríos Atrato, Sinú, Magdalena, y encuentra allí unas comunidades que él mismo denominó como anfibias y al mismo tiempo relacionaría como hombre icotea o hombres icóteas, haciendo asimilación o un parangón con la tortuga icótea que abunda por esta región. Estos campesinos y pescadores que repartían su tiempo entre la pesca en los ríos y también el trabajo de la agricultura, es decir, entre agua y tierra, pues eran comunidades bastante trabajadoras. Aún hoy en día están, pero ya veremos más adelante qué ha sucedido más a fondo con todas estas comunidades. Gracias a este encuentro y gracias a las investigaciones de Fals Borda, logran un determinado momento dentro de estas caminatas y convivencias escuchar de boca de uno de los pescadores y de uno de estos habitantes la palabra sentipensante. Una palabra que le impacta, un concepto que él va enriqueciendo posteriormente
y al cual Falsborda define de la siguiente manera: el lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. El escritor uruguayo Eduardo Galeano también se acercó a estas culturas anfibias de pescadores y agricultores, conociendo directamente a través de sus entrevistas este concepto auténtico de nuestros habitantes riberanos colombianos y contribuyó a darlo a conocer a través de sus escritos y entrevistas en varias partes del mundo. En nuestra realidad actual, esta condición autónoma de ser sentipensante es producto de una serie de experiencias extraídas desde la realidad histórica y cultural de nuestras sociedades. Pero hay que tener en cuenta algo: ese ser sentipensante de las riberas de nuestros ríos colombianos en la zona Caribe, en la región Caribe de Colombia, en la actualidad prácticamente ya no existe esta esencia, esta autenticidad que nos presenta encontrar a Falsborda, pues debido a los conflictos sociales y políticos del país, estas comunidades han sido golpeadas duramente por la violencia, por el desplazamiento, por la arremetida y la llegada de transnacionales, por la contaminación del medio ambiente, por una aculturización de la cual han sido víctimas en ese difícil y duro torbellino que es el neoliberalismo, en donde las comunidades fueron envueltas dentro de la sociedad de consumo, en ese afán por la producción, en ese afán de pretender las grandes multinacionales ganar, ganar y ganar, acumular capitales. Esas poblaciones han sido víctimas de esto y el desarraigo llegó hasta el punto de que hoy estos seres sentipensantes y anfibios pues ya no están o ya no habitan en esas mismas condiciones de arraigo y autenticidad de antes. Pero el concepto sigue estando vigente y sigue siendo válido: el sentir y pensar, el tener ese equilibrio entre los sentimientos y la razón, que también en otros aspectos que más adelante miraremos en otros capítulos, vamos a ahondar en ellos y nos daremos cuenta de cómo pueden ser complementarios de una manera fantástica y de una manera muy interesante e importante para ser mejores seres humanos. También hay otro tema que es importante dentro de todo este concepto sentipensante, y es el cómo el ser sentipensante va a dirigir su mirada o dirige su mirada y su pensamiento a una condición y análisis crítico de su realidad, de su entorno y de sus verdaderas condiciones de vida. Y esto hará que las personas que asumamos una actitud sentipensante lleguemos a ser mucho más profundas en muchos aspectos de nuestro diario vivir. La cultura, el conocimiento y el arte también son importantes para el ser sentipensante. En la actualidad, el tema cultural, la sensibilidad, el apego, el gusto y el interés por el arte realmente se ha perdido bastante. Las personas en la actualidad viven más en el entorno y en el contorno del entretenimiento. Somos entretenidos continuamente
por modas pasajeras, por modas fluctuantes, por estilos musicales que son creados industrialmente, por literaturas muy ligeras, y en donde el arte no está dejando tiempo, o mejor, el entretenimiento no deja tiempo para que el arte pueda entrar y sensibilizar a las personas. Y entonces la cultura, que es una puerta de entrada a la reflexión, al conocimiento y a un mejor entendimiento de las realidades sociales, políticas y culturales, como económicas también, de nuestras sociedades, pues está quedando allá, relegada. Hacemos también desde este podcast una invitación a retomar la cultura, a retomar el cariño por el conocimiento, por el disfrute del arte y darle el lugar que verdaderamente merecen en nuestro pensamiento, en nuestras prácticas, en nuestros vínculos humanos, en nuestros vínculos sociales. A propósito de todo esto, me gustaría compartir con ustedes la siguiente reflexión de Victoria Camps, una filósofa española, al respecto. Victoria Camps dice lo siguiente: aunque la cultura en general no es una garantía para vivir mejor ni tener planes de vida más razonables, desperdiciarla es carecer de armas para enfrentarse a la brutalidad que llevamos dentro. Una reflexión muy profunda respecto a la cultura, cómo la cultura, lo sabemos históricamente, ha ayudado a que el ser humano sea mejor, a que ese pensamiento que alguna vez fue primitivo y salvaje se haya convertido en un pensamiento con contextos críticos, contextos verdaderamente académicos o contextos en donde la investigación, lo científico, lo humano sean algo que nos haya construido como comunidad y haya mejorado de una manera muy importante a la especie humana. Ahora que conocemos el origen y el concepto de la palabra sentipensante, abordemos un complemento conceptual para el ser sentipensante. Estamos hablando de la inteligencia social, que es ese otro gran tema de nuestro podcast que está haciendo un complemento del sentipensamiento. Se ha hablado mucho acerca de la inteligencia emocional, que vendría a ser la antesala de la inteligencia social, y queremos tocar algo de la inteligencia emocional antes de adentrarnos con la inteligencia social, porque el ser que tiene manejo de la inteligencia emocional, pues también podrá tener una inteligencia social mucho más estructurada. La inteligencia emocional viene o llega mejor a toda nuestra sociedad y es conocida desde la década de los 90, cuando los estudios de neurólogos y neurocientíficos y en la rama de la académica de la neurobiología, que es una rama académico-científica, empezó a explorar con más profundidad gracias a los nuevos hallazgos del cerebro y también gracias a la tecnología de investigación cerebral, pues la inteligencia emocional llega a convertirse en una herramienta importante para los seres humanos, pero ha sido utilizada mayoritariamente en todos los ámbitos empresariales, en los ámbitos comerciales, y las empresas han sabido manejar muy bien esta herramienta para sus funcionarios, conferencistas, seminarios, películas, documentales, mostrando cómo funciona nuestro cerebro internamente, cómo hay unos mecanismos cerebrales que nos generan las emociones, los sentimientos y a su vez la forma como la emocionalidad puede ser manejada si tenemos claro todos estos complejos sistemas neuronales y sinapsis y demás que
que hacen posible que la inteligencia emocional se pueda manejar. No vamos a ahondar en este capítulo sobre la inteligencia emocional, es solamente, estamos en la introducción de este podcast, pero simplemente quería dejar en claro que la inteligencia emocional es la antesala para la inteligencia social y que ha sido utilizada más que todo por los medios corporativos y se ha dejado de lado su enseñanza o su impacto en la sociedad en general. Es algo que en muchas comunidades aún hoy en día no conocen siquiera que existe, porque desafortunadamente ha sido llevada solamente a las empresas, las universidades y pues todo un nivel académico y empresarial muy enfocado, muy selecto, muy segmentado, pero esto debería, la verdad, estar siendo enseñado desde las escuelas primarias de cualquier país, porque es muy importante para la salud mental y para el vínculo social de los seres humanos y las comunidades. Dejando de lado pues lo de la inteligencia emocional, ahora hablamos de la inteligencia social, que básicamente lo que nos enseña es a tener la destreza de poder manejar todos los vínculos sociales, el saberle dar lecturas a los ambientes sociales, el saber cómo tratar a los demás, reconocer a los demás y reconocernos nosotros mismos en nuestro yo interno, saberlo proyectar al exterior y hacer este empalme entre lo interno y lo externo que harían las dos inteligencias, tanto la emocional como la social. Esto también lo vamos a ir trabajando en nuestro podcast, lo vamos a ir charlando con diferentes ejemplos y ahondaremos mucho sobre la importancia de la inteligencia social, el cómo llegar a conseguirla a través del pensamiento crítico, a través de la reflexión. Espero, amigos, sembrar inquietud por este podcast que vamos a desarrollar, donde estén seguros trataremos temas muy interesantes de los que nos gustaría conocer su opinión, los cuales serán extraídos de un libro que estoy próximo a publicar que lleva por nombre el mismo de este podcast. Agradezco mucho su atención y los espero en la primera entrega oficial de El Ser Sentipensante, un ser con inteligencia social. Nos escuchamos en nuestro primer capítulo. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta travesía sentipensante. Te esperamos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.